El abogado sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemidos declamaron al final del juicio que hubiera vuelto a hacerlo 1000 veces por los mismos motivos, fueran ellos quienes vislumbraron los recursos de la defensa desde que se rindieron ante la iglesia pocos minutos después del crimen. Irrumpieron jadeando en la casa cruda, cural, perseguidos de cerca por un grupo de árabes enardecidos. Impusieron los cuchillos desde el acero limpio en la mesa del padre Amador. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la sopa y los brazos empapados y la cara embadurnadas de sudor y sangre. Todavía vivía, pero el párrafo recordaba rendición como un acto de una gran dignidad. Lo matamos a conciencia, dijo Pedro Vicario, pero somos inocentes. Tal vez ante Dios, dijo el padre Amador. Ante Dios y ante el hombre, dijo Pablo Vicario. Fue un asunto de honor. Más aún, en la reconstrucción de los hechos, fingieron un encarnizamiento mucho más increíble que el de la realidad, a tal extremo que fue necesario reparar con fondos públicos la puerta principal de la casa Plácida Dinero, que quedó desportillada a punta de cuchillos. En el panorámico de Río Hacha, donde estuvieron 3 años esperando el juicio, donde no tenía para pagar la finanza de las libretas condicionales, los reclusos más antiguos los recordaban por su buen carácter y espíritu social, pero nunca advirtieron que ellos, ninguno indicó del arrepentimiento. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos vicarios no hubieran hecho nada de lo que conveniencia para matar a Santiago Nazar de inmediato y sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era inimaginable para que alguien les impidiera matarlo y no lo consideraron. Según me dijeron años después, habían empezado a buscarlo en la casa de María Alejandra Cuevas, donde estuvieron con él hasta las 2. Este dato, como muchos otros, no fueron registrados en el sumario. En la realidad, Santiago Nazar ya no estaba ahí a la hora de que los gemelos dicen que fueron a buscarlo, pues habían salido a hacer una ronda de serenata, pero en el caso no era cierto que hubiera sido. Jamás habría vuelto a salir de aquí, me dijo María Alejandra Cervantes. Y conociéndole tan bien, nunca lo supe duda. En cambio, lo fueron a esperar en la casa de Clotilde Armenta, por donde que sabía que iba a pasar medio mundo. Santiago Nazar era el único lugar abierto. Declararon al instructor tarde o temprano tenía que salir por ahí. Me dijeron a mí después de que fueron absueltos. Sin embargo, cualquiera sabía que la puerta principal de la casa Plácida Linero permanecía, permanecía trancada por dentro, inclusive durante el día, y Santiago Nazar llevaba siempre consigo la llave de la entrada posterior. Por ahí dentro del regreso de su casa, en cuanto al efecto, cuando hacía más de una hora, los gemelos vicarios lo esperaban por otro lado y después salió por la puerta de la plaza cuando había a recibir al obispo, por una razón tan imprevista que el mismo instructor del sumario no acabó de entender. Nunca hubo una muerte anunciada después de que la hermana les reveló el nombre
Los gemelos vicarios pasaron por el depósito de la basílica donde guardaban los útiles de sacrificio y escogieron los dos cuchillos mejores, uno de descuartizar 10 pulgadas a lo largo por 2,5 de ancho y otro de limpiar, una de 7 pulgadas de largo y 1,5 de ancho. No se volvieron a ningún trapo, fueron afilados como un mercado de carnes, donde apenas empezaban a abrir algunos expensos, los primeros haberes del oído, cuando dijeron, a todas coincidían con la impresión de lo que habían sido, con el único propósito de que los oyeran. Fausto Santos es un carnicero amigo. Los vio entre las 3:20 cuando acababa de abrir su mesa de vísceras y no entendió por qué llegaban un lunes tan temprano y todavía con los vestidos de paño oscuro con la boca. Estaban acostumbrados a verlos los viernes, pero un poco más tarde, y con las tadeltas de cuero que se ponían en las matanzas. Pensé que estaban por borrachos. Me dijo Fausto Santos que no solo habían de equivocados la hora, sino también de la fecha. Respondió que era lunes. ¿Quién no sabe, pendejo? Les contestó. Bueno, modo Pablo Vicario, solo tenemos que afilar un cuchillo. Los afilaron y la piedra giratoria. ¿Y cómo lo hacían siempre? Pedro sosteniendo los cuchillos y alternativamente en la piedra, Pablo dándole vueltas con la manivela. Al mismo tiempo hablaban del esplendor de las bocas con los otros carniceros. Algunos se quejaron de no haber sido su sazón de pastel, a pesar de ser compañeros de oficio, y aquellos de los que respondieron que las habían de mandar más tarde al afilar. Hicieron cantar los cuchillos de la piedra. Pablo puso lo suyo cuando até lámparas de que las destellas del acero. Vamos a matar a Santiago Nazar, dijo. Tenía también funcionada su respuesta. Qué genial, buena, que nadie les hiciera caso. Pensamos que era vainas de borrachos, declararon Vicario, Carnicero, los mismos que la Victoria Guzmán y tantos otros que los vieron. Después yo había de preguntarles alguna vez a los carniceros si el oficio de matarife no observaba algunas almas predispuestas para matar al ser humano. Protestaron. Cuando uno sacrifica una res, no se atreve a mirarle los ojos. Uno de ellos me dijo que no podía comer carne del animal que degollaba. Otro me dijo que no sentía capaz de sacrificar una vaca que hubiera conocido antes, y menos si había tomado su leche. Les recordé que los hermanos vicarios sacrificaron los mismos cerdos que criaban y les eran tan familiares que los distinguían como por sus nombres. Es cierto, me replicó uno, pero fíjese que no les ponían nombres de gente, sino de flores. Faustito Santos fue el único que perció una lumbre de verdad en la amenaza de Pablo Vicario y le preguntó en broma, ¿por qué tenía que matar a Santiago Nazar, habiendo tantos ricos que merecían morir? Primero, Santiago Nazar sabe por qué, le comentó Pablo Vicario. Fausto Santos me comentó que había pecado con la duda y que se le comunicó a la gente de la política que pasó poco más tarde a comprar una Biblia, una libra de hígado para el desayuno del alcalde. El agente del cual con el sumario de la llamada de Leandro Poncio y murió en los años siguientes por la cornada de toro en la yugular durante la fiesta patronal.
de modo que nunca pude hablar con él. Pero Clotilde Almendra me confirmó que fue la primera persona que estuvo en su tienda. Cuando ya los gemelos vicarios se habían sentado a esperar, Clotilde Almendra alcanzaba a reemplazar a su marido en el mostrador. Era el sistema habitual. La tienda tenía la leche de almacenes y víveres durante el día y se transformaba en cantidad en la cantina desde 6 de la tarde. Clotilde Almendra abría a las 3:30 de la madrugada. Su marido, de buen Rogelio de Flor, se había encargado de las cantidades hasta la hora de que Rogelio de César. Pero aquella noche hubo tantos clientes, demasiados por la boda, que se acostó pasadas las 3, habiendo descesado, y ya Clotilde Almendra estaba levantada más temprano de lo costumbre porque quería terminar antes de llegar al obispo. Los hermanos vicarios entraron a las 4:10, solo que venía con las cosas de comer. Solo Clotilde Almendra les vendió unas botellas de aguardiente de caña, solo por el aspecto que tenía, sino porque estaba muy agradecida por la porción de pastel de la boda de que le habían mandado. Se bebieron la botella entera en 2 tarjadas, en 2 largas tragantadas, pero siguiendo impávidos, estaban pasmados, me dijo Clotilde Almendra, y ya no podían levantar la presión, ni por petróleo ni lámparas. Luego se quitaron las chaquetas de paño, las colgaron con mucho cuidado en el espaldar de la silla y pidieron otra botella. Tenían la camisa sucia de sudor seco y una botella del día anterior, lo que daba el aspecto de monstruos. En la segunda botella, que le tomaron más despacio, sentados, mirando con insistencia hacia la casa Plácida Linero, en la acera del frente, cuyas ventanas estaban apagadas. Las más grandes del balcón eran las del dormitorio de Santiago Nazar, pero el vicario preguntó a Clotilde Almendra: ¿Pedro le pareció un interés extraño? ¿Le pasó algo?, preguntó. Nada, le comenté. Pedro vicario, no más que andamos buscando un matador. Fue respuesta tan espontánea que aquella fue creer que fuera cierta, pero se fijó en aquellos de gemelos. Estaban 2 cuchillos de matarifes envueltos en tapos de cocina, y se puede saber que por quiénes matadores tan temprano, preguntó. Él sabe por qué, contestó Pedro Vicario. Clotilde Almendra los examinó en serio. Los conocía tan bien que podía distinguirlos, sobre todo después de que Pedro Vicario regresó del cuartel. Parecían 2 niños. ¿Qué dijo? La reflexión de asustó. Siempre era: acabo de preparar los trazos de la leche. Se fue a despertar al marido para contarle lo que estaba pasando en la tienda. Don Rogelio de la Flor escuchó, medio dormido. No seas pendeja, le dijo. Esos no matan a nadie, esos menos a un rico.